Saludos y bendiciones para ti. Qué bueno que le puedas decir al Señor conmigo: Señor, háblame a través de este mensaje y de este tiempo de orar que tendremos contigo a continuación. Amén y amén. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Comúnmente oramos por las personas al final de los mensajes, al final de los videos, pero el día de hoy vamos a estar orando primero por las necesidades y luego estaremos sacando ese tiempo donde el Señor nos va a enseñar a través de su palabra. Entonces comenzamos orando en este día por la vida de Edwin Manolo. Él nos dice: Dios le bendiga a mi hermano, pido siempre oración por un empleo, que se abran puertas, saludos desde Guatemala. Oramos al Señor para que la gracia de su presencia sea con Edwin, de manera que él pueda conseguir un trabajo, un empleo digno, donde él pueda proveer a esas necesidades económicas que puede tener en este momento. Oramos por Edwin, oramos por su vida espiritual, oramos por su vida económica, en este caso por su empleo, oramos por su familia, oramos a favor de aquella vida para que la gracia y la mano de Dios se manifieste en él. Amén y amén. Conforme a la voluntad de Dios, así se hará. Angélica Rivera nos dice: amén, amén. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia. Nuevas son cada día. Aumenta mi fe y mi confianza en ti, mi Señor. Ayúdame a ser perseverante en la oración y a tener paciencia para esperar tus respuestas. Gracias, mi Dios, por un día más de vida y de compartir estos mensajes tan hermosos. Oramos por Angélica Rivera para que el Señor pueda aumentar su fe, para que el Señor pueda llenarla de confianza en Él, para que el Señor la ayude a ser perseverante en la oración, para que el Señor le regale paciencia, esa paciencia que le permita a Angélica esperar la respuesta del Todopoderoso. Qué bueno que oremos por Angélica Rivera hoy. No sé desde qué país nos habla, pero qué bueno que la mano del Todopoderoso se manifieste en aquella vida para la gloria y para la honra de Dios. Oramos por la siguiente persona. Nos dice María Gisela Vargas Pineda: gracias, Padre bueno, por hablar y fortalecer mi vida. Que esté siempre en mí un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, porque tú no lo despreciarás. Tú, Dios, que nada pueda callarme ni detenerme en el nombre de Jesús. Oramos por María Gisela, oramos por su corazón, para que siempre sea un corazón contrito y humillado delante del Señor, sea un corazón enseñable por Dios, sea un corazón que se deje moldear por Dios, sea un corazón receptivo a la presencia de Dios. Oramos por María Gisela para que bendiciones del Todopoderoso vengan sobre ella. Ella nos habla aquí al final de que nada pueda callarla a ella ni detenerla. Oramos para que todo obstáculo, todo impedimento se quite y ella no sea callada en su oración, pero tampoco se detenga ella en los proyectos que tiene. Y ojalá que el Todopoderoso pueda prosperar esta vida, los proyectos, los planes de María Gisela Vargas Pineda. Amén y amén. Antes de pasar al tiempo del mensaje de la palabra de hoy, antes de que estudiemos juntos lo que nos dice el Salmo 1, porque así lo haremos juntos, y a medida que vamos leyendo, el Señor nos irá hablando. Hoy te invito para que sigas dejando tus peticiones. Hoy te invito para que sigas dejando tus comentarios con aquellas necesidades, para que sea el Señor mirando ese comentario que dejaste y en algún momento yo lo pueda mirar también y poderte acompañar en oración. Qué bueno que cuando dejes tu comentario con tu petición, sea un comentario claro, sea un comentario muy conciso, muy directo a la necesidad que tienes, y que puedas dejar tu nombre también, tu país, para poderte saludar y para que sea fácil de entender y que nos unamos todos en oración los unos por los otros, como lo dice la palabra de Dios. Ahora sí pasaremos a ese tiempo de mensaje de la palabra de Dios. Como te lo decía, hoy vamos a hacer algo muy diferente. A medida de que leamos el Salmo 1, el Señor nos empezará a hablar. Es decir,
Leeremos el primer versículo, el segundo versículo y todos los versículos del Salmo. Y a medida que los leamos, que sea la gracia del Todopoderoso revelándonos y mostrándonos lo que Él nos quiere decir. Si tienes Biblia ya en tu casa, qué bueno que la puedas abrir en el Salmo 1 para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Ahora sí, leyendo juntos el Salmo 1, empezamos leyendo el título. Aquí en mi Biblia tiene como título el Salmo 1, el justo y los pecadores. Van a hacer una comparación entre la persona que es justa y entre los pecadores. Dice el Salmo 1, verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando la palabra nos habla de bienaventurado, nos habla de una persona que es bendecida. Entonces dice, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, es bendecida la persona que no se deja aconsejar por los malos, que no se deja llevar por el ejemplo de los malos, sino que recibe el consejo de Dios. El consejo de los malos está en todo lugar, porque lastimosamente este mundo se ha llenado de maldad. Entonces este mundo te aconseja a hacer mal, a pagar mal por mal. Si te rodeas de gente mala, si te rodeas de gente alejado de Dios vivirás. Entonces ese es el consejo de los malos, estar lejos de la presencia de Dios. Pero si por el contrario tú vas a querer recibir el consejo de Dios, pues hoy te digo dónde lo vas a buscar y dónde lo vas a encontrar. ¿Dónde? En la santa palabra de Dios. En la Biblia encontrarás el consejo de Dios. Entonces vemos que Dios nos quiere aconsejar, que Dios nos quiere guiar, pero este mundo también nos quiere hacer perder. Tú decides si dejarte llevar por lo que este mundo te dice que es bueno, o si dejarte llevar por la presencia de Dios que traerá vida a tu vida cada vez que haces la voluntad de Dios. Siguiendo con este versículo nos dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Para leer otra versión de este Salmo 1, verso 1, nos dice la versión diferente, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Qué bueno que tú y yo seamos personas que marquen la diferencia, no por lo malo, no que nos tilden, nos cataloguen de malos, sino que cuando nos vean la presencia de Dios, vean la luz de Dios en nosotros, vean la justicia de Dios, vean la obra de Dios, cómo Él la ha ido perfeccionando en nosotros. Vean aquellos que son dispuestos a que Dios obre. Yo le doy la gloria al Señor, porque cuando antes me miraban como una persona viciosa, una persona desordenada, una persona que vivía su vida sin sentido, buscando siempre deleitarse en pecado, ahora para la gloria de Dios no me ven en ese camino, sino que me están viendo en el camino de Dios. Entonces qué bueno que así puedan ver tu vida, que te vean en el camino de Dios. Cuando habla esta palabra de que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es que Dios no nos ha llamado a ser escarnecedores de los demás, burladores de los demás, criticadores de los demás. Nos ha llamado más bien a levantar a los demás. Pasemos al segundo versículo. El segundo versículo nos dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué bueno que para ti sea delicioso este tiempo con Dios, para ti sea un deleite la oración. Qué bueno que para ti sea un deleite leer la Biblia, porque allí aprenderás. Qué bueno que te deleites en lo de Dios y no sea una carga para ti, que no lo hagas por un cumplir, sino que dice esta palabra,
En la ley del Señor está su delicia. Qué bueno que tú te goces tanto, que Dios te llene tanto, que cada que tú leas la palabra del Señor, te sientas deleitado, te sientas complacido y sientas que en verdad estás creciendo de adentro hacia afuera. La siguiente parte del versículo nos dice, y en su ley medita de día y de noche. Qué bueno que no seamos personas que leen la palabra por leerla. Qué bueno que no seamos de aquellos que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, la tienen abierta en su casa pero no la leen. Qué bueno que seamos de aquellos que pueden meditar en la palabra de Dios para poderla entender. Qué bueno que podamos meditar, porque cuando meditamos, meditar es pensar en ella, es reflexionar en ella. Es ahí donde Dios nos va a empezar a hablar. Muchas veces hay personas que dicen, yo no he escuchado la voz de Dios, y quisieran como que Dios solamente les hable a su oído. Pero la Biblia es la voz de Dios y Dios va a hablarte cuando coges tu Biblia, cuando lees tu Biblia y no solamente la lees, sino que meditas en ella, sino que piensas en ella, sino que reflexionas en ella. Es ahí donde Dios te va a hablar. Pasamos al siguiente versículo, es el versículo 3 del Salmo 1 y nos dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado. ¿Quién? Aquel que se deleita en las cosas del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ya este versículo, este verso 3 del Salmo 1 lo hemos compartido varias veces en este canal y nos habla de las bendiciones de aquellos que están cerca de Dios, que están cerca de la fuente de agua viva que es la presencia de Dios, y que así como los árboles que están cerca de las fuentes, de las corrientes de agua, prosperan, dan mucho fruto y sus hojas reverdecen y no se caen, así serán aquellos que están cerca de la presencia de Dios. El verso 3, pero en una versión diferente, nos dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo lo que hace prospera. Cuando estamos ahí, a la orilla de Dios, a la orilla del Todopoderoso, porque recuérdalo, el agua representa la presencia de Dios. Cuando estamos cerca de la fuente, entonces dice esta palabra, daremos fruto. ¿Y fruto en qué? En todas las áreas de nuestra vida. Créeme, no solamente es espiritualmente. Cuando la gente se acerca delante de Dios, da frutos espirituales, cambia su interior, pero también da frutos en el resto de su vida, en su economía. La gente dará frutos. En su matrimonio, la gente dará nuevos frutos. A nivel familiar, todo será cambiado y la gente dará frutos, porque ese es el Dios que tenemos, un Dios que no vino a prosperarnos solamente en el espíritu, sino que vino a prosperarnos en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, a prosperar nuestra casa, a prosperar nuestro matrimonio, nuestro hogar, a prosperar todo lo que tiene que ver con nosotros. Cuando nos dejamos tocar por la mano de Dios, cuando nos dejamos intervenir por Dios, cuando nos acercamos a Él para que Él intervenga en nuestra vida, seremos como este Salmo 1, verso 3, árboles muy frondosos, muy verdes, que prosperarán y que darán fruto. Yo quiero esa bendición para mí. Yo no sé si tú quieras esa bendición para ti. Yo no sé si tú quieras ser aquel hombre, aquella mujer que le reconocerán por ser prosperado. Qué bueno que en medio de árboles marchitados, y no estamos deseándole el mal a nadie, qué bueno que en medio de personas que quizás están viviendo una vida seca, tú puedas ser ese árbol frondoso, y que cuando te pregunten por qué estás así, por qué eres tan diferente, por qué suceden cosas diferentes en tu vida, tú puedas decir, es porque simplemente estoy cerca de la corriente de las aguas, de la presencia de Dios. Y así el que está seco, así el que está
en este momento destruido, así el que está afligido, así el que está pasando por un mal momento económico en su salud, a nivel de su vida familiar, pueda acercarse también a la corriente de las aguas, porque eso es lo bueno de Dios. Lo bueno de Dios es que el que se acerca a la corriente, ese será bendecido. Dios no es egoísta. Dios no hace acepción de personas para bendecir a unos sí y a otros no. Lo que hace que unos sean bendecidos más que otros es aquellos que están más cerca de Dios. Yo he escuchado muchas veces una frase que dice: Dios no tiene favoritos, pero Dios sí tiene personas que son íntimas con Él. Dios no tiene favoritos, pero Dios sí tiene personas que son amigos de Él. Busca esa amistad con Dios, busca estar cerca de la fuente, como lo dice esta palabra, y serás grandemente bendecido. El verso 4 nos dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En otra versión nos dice: en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Es decir, no hay estabilidad. Cuando habla esta palabra de ser arrastrados por el viento, es que cualquier circunstancia los va a desmoronar. Cualquier cosa difícil, cualquier tormenta los va a sacudir. Por eso, el título de este salmo nos hace referencia a una comparación entre los justos y los pecadores. Mientras que los justos son bendecidos, mientras que los que buscan la justicia de Dios son plantados junto a corrientes de agua y prosperan. Por el contrario, los pecadores son arrebatados, no son plantados, sino que son arrastrados por el viento. Qué bueno que nosotros podamos hoy tomar la mejor parte. Qué bueno que hoy te puedas decidir a decirle: Señor, yo quiero ser plantado junto a ti. Yo quiero estar plantado junto a las corrientes de muchas aguas. Qué bueno que tú escojas hoy esa parte que está ahí disponible para ti, disponible para aquellos que se acercan a las corrientes de muchas aguas. Y si tú sentías que tu vida era como esa paja que se llevaba el viento, que no hallabas sosiego, que no hallabas paz, que estabas intranquilo, intranquila, que no sabías por dónde ir, cómo hacer las cosas, qué decidir. Si de pronto estaba tu vida así, arrastrada por el viento de un lugar a otro, hoy decidías algo, mañana te retractabas, hoy querías algo, mañana querías otra cosa diferente, hoy querías de pronto luchar por tu matrimonio, pero mañana te querías divorciar. Si venías de pronto siendo como la paja que es sacudida por ser liviana de un lado a otro, porque la paja no tiene peso y por eso es movida por el viento, qué bueno que tú le digas: Señor, que el peso de tu gloria me haga estar estable, me haga firmar y me haga ser plantado junto a la corriente de agua viva que eres tú. Qué bueno que así te puedas plantar hoy, que el Señor te pueda hacer ese árbol que es plantado. Qué bueno que seas plantado en tu vida espiritual para que puedas crecer. Qué bueno que el Señor te plante en tus finanzas, te estabilice en tus finanzas para la gloria y para la honra del Todopoderoso. Hasta este momento vamos en el verso 4 del Salmo 1. Vamos con el siguiente verso, es el verso 5. Nos dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En otra versión nos dice: por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Cuando este verso nos habla de la asamblea de los justos, de la congregación de los justos, nos habla esta palabra de ese momento donde los justos se reunirán delante de Dios. Por eso dice que los malvados, que los pecadores no se levantarán en aquel día, en el día del juicio. ¿Por qué no serán levantados? Porque tendrán su propia recompensa. Desde el Salmo 1 ya el Señor venía hablándonos de las diferencias de ser justos, de buscar la justicia, y de aquellos que solamente se quieren complacer a sí mismos, que son malvados y que piensan que no lo son, porque eso es algo muy común. Hay gente que dice: desde que yo no le haga daño a nadie, desde que yo no me meta con nadie, yo estoy bien. Y es mentira.
El enemigo les ha hecho creer esa mentira, porque desde que tú no estés haciendo la voluntad de Dios, tú estás mal. Desde que tú no estés viviendo la vida que Dios te mandó que vivieras, estás mal. ¿Por qué te digo esto? Porque es que no se trata de ser buenos a nuestra manera, se trata de ser buenos conforme a la palabra de Dios, porque Dios va entonces a recompensar a los justos y a aquellos que lo buscaron a su manera, aquellos que recibieron esta Biblia como el manual de instrucciones y que trataron de seguir sus instrucciones al pie de la letra. No obstante, y no menos importante, también el Señor le dará una recompensa, en este caso negativa, a aquellos que se creyeron estar muy bien, que creyeron estar haciendo las cosas muy buenas, pero que lastimosamente no se dejaron guiar por el Señor ni por su palabra. Por eso dice esta palabra, este verso 5, que en esa asamblea, que en ese momento de justicia, los malvados tendrán la peor parte. El verso 6, el último verso de este Salmo 1 nos dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En la otra versión dice: porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. El Señor conoce el camino de los justos, el Señor conoce tu vida, el Señor está mirando tu esfuerzo, el Señor ve cómo tratas de agradarle, cómo tratas de orar, cómo tratas de buscar su rostro. El Señor ve cada que tú le pides perdón con lágrimas en tus ojos. El Señor ve todas esas cosas buenas que tratas de hacer por Él, pero también está viendo el Señor a aquellos que les da igual fallarle, a aquellos que no lo buscan, que no oran, a aquellos que solamente en la noche, antes de irse a dormir, dicen Dios gracias, pero nunca más se vuelven a acordar de Él. El Señor está mirando todas estas cosas, mi querido hermano, mi querido amigo, hermana que me estás escuchando en este momento. Él dice: Él conoce el camino de los justos. Él conoce tu caminar, Él conoce tu vida, Él conoce mi vida. Para Él no es oculto lo que hacemos, lo que decimos. Por eso tratémonos de guardar, tratémonos de cuidar y tratemos siempre de estar, como lo decía el verso 3, plantados junto a corrientes de agua viva. No sea que seamos como aquella paja que se llevaba el viento. Hasta aquí este momento de la palabra de Dios. Espero te haya gustado este mensaje, te haya edificado este mensaje, este tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde fuimos estudiando cada uno de los versículos del Salmo 1, donde los estudiamos juntos. Si te gustó esta manera de estudiar la palabra, házmelo saber en los comentarios para que sigamos con más salmos o para que sigamos con más capítulos de la Biblia, donde podamos desglosar lo que el Señor nos quiere decir, podamos entender lo que el Señor nos quiere decir y que cada día aprendamos algo nuevo, porque de eso se trata. No se trata de que yo aquí venga solamente a orar por ti, aunque ya lo hicimos al principio y es de bendición. Se trata de que tú también ores por los demás y se trata de que tú aprendas la palabra del Señor. Hoy te digo con todo el respeto que tú te mereces, a ti que me estás escuchando. Hay gente que solamente se complace en que estén orando por ellos, pero esto no agrada al Señor. Lo que al Señor le agrada es que la gente pueda entender su mensaje, su palabra, la gente pueda cambiar su vida y la gente que antes les gustaba que oraran por ellos, ya empiecen a orar por alguien más, porque ese es el Dios que tenemos. Inclusive dice la palabra: más bienaventurados son aquellos que dan que los que reciben. Más bienaventurados es dar que recibir. Imagínate, más bendecido es aquel que ora, que da oración hacia los demás, que aquel que está solamente recibiendo. El Señor también hoy te está invitando a eso, a que ores por otras personas y no solamente estés pensando en ti mismo, a que compartas un mensaje con otros y que no solamente estés escuchando, a que sirvas a los demás y que no estés solamente esperando que te sirvan. El Señor nos llama a eso, mi querido hermano. Sacúdase. Sacúdase, sacúdase de la pereza espiritual, sacúdase de eso que no lo deja avanzar espiritualmente, porque avanzarán espiritualmente no solo los que reciben, sino también
los que empiezan a dar, los que empiezan a decirle, Señor, aquí estoy, yo no tengo muchas capacidades, yo no sé hablar mucho, yo no sé cómo servirte, pero aquí estoy, Señor, dispuesto para ti, para que me uses conforme sea tu poder, conforme sea tu gracia. A esos son los que el Señor está llamando. Acompáñame un momento más para que oremos por este Salmo 1. Basados en este Salmo 1 delante de la presencia de Dios. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Yo entendí lo que me quisiste decir hoy. Espero que tus hijos, tus hijas, aquellos que escucharon este mensaje, hayan entendido, Señor, lo que tú tenías para ellos a través de este Salmo 1. Señor, desde ese título ya nos estabas hablando de la diferencia entre los justos y los pecadores. Señor, ayúdanos a ser aquellos que buscan tu justicia y a ser aquellos que están plantados junto a corrientes de agua. Ayúdanos, Señor, a no separarnos de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Pero junto a ti, junto a esas corrientes de agua viva que eres tú, llevaremos mucho fruto. Fruto en todas las áreas de nuestra vida, porque no es solamente en una área y nada más, es en todas las áreas. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del pecado. Hoy pedimos perdón delante de ti por nuestros pecados. Perdona nuestra vida, limpia nuestra vida con tu sangre preciosa. Hoy nuevamente te reconocemos como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Hemos orado creyendo en ti, Jesucristo. Todo el honor y toda la gloria es para ti. Amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Gracias por quedarte hasta acá escuchando este mensaje, este tiempo de orar. Gracias por dejar tu me gusta, ya que eso hace que este canal siga siendo visto por muchas más personas. Deja tu me gusta. Si no lo dejaste desde el principio, déjalo antes de salirte de este video. Asegúrate siempre de dejar tu me gusta si lo que quieres es bendecir esta obra. Si tú sientes en tu corazón el bendecirnos, deja tu me gusta. Comparte este tiempo de mensaje, este tiempo de orar con alguien más, con esa persona que tú sientes que necesita escuchar a Dios, no a Sebastián. Ojalá puedan escuchar siempre al Todopoderoso. Compártelo mucho para que muchas más personas puedan conocer más de Dios. Por último, dejarte mi número personal donde te puedas comunicar y puedas dejar tu aporte, tu donación, tu ofrenda de amor. Que el Señor sea multiplicándote ese deseo que hay en tu corazón de bendecirnos, que el Señor te prospere. Recordarte que dice la palabra que aquel que siembra recoge. Qué bueno que puedas sembrar en nosotros y puedas recibir de parte de Dios grandes y maravillosas bendiciones. Amén y amén. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios te bendiga grandemente.